Hola, ¿qué tal amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que es la resistencia andina, siglo XVI. Se entiende como resistencia andina como todas aquellas luchas que se van a desarrollar en el antiguo Tahuantinsuyo, hoy Perú, para poder lograr combatir la penetración militar española. Esta resistencia se dio bajo dos grandes expresiones. Uno es la resistencia militar, los enfrentamientos, y por otro lado la resistencia cultural o también llamada ideológica. Recordar que esta resistencia se dio cuando se produce, ¿no?, la captura del Inca Atahualpa, ¿no?, un conjunto de grupos étnicos, especialmente los incaicos, del lado evidentemente atahualpista, van a buscar, ¿no?, la forma de cómo acabar con la presencia española. Es una reacción en la cual se expresa básicamente en un primer momento los enfrentamientos de carácter bélico, militar. Evidentemente esto es un poco desventajoso, ¿no?, mirando el aspecto del desarrollo tecnológico militar español, y por otro lado la tecnología militar andina, ¿no? Aunque esto no es un factor predominante, ya que al final el territorio es muy conocido por parte de los incas. Es decir, una cosa que va a lograr permitir la ventaja es la ubicación geográfica, el conocimiento del terreno, la manera de organizaciones que tienen los incas, pero evidentemente esto va a fracasar. ¿Por qué? Porque, como se había mencionado en otra clase, los españoles cuentan con el apoyo de las etnias sometidas por los incas, el apoyo de los huancas, el apoyo de los tayanes, el apoyo de los cañaris, el apoyo de los chachapoyas, el apoyo de una serie de etnias que también contribuyen a que la resistencia llegue a fracasar en el aspecto militar. Por otro lado, también dentro del mismo entorno incaico, al interior de los incas, hay contradicciones, hay pugnas, ¿no? Por ejemplo, el bando huascarista es el que va a apoyar a los españoles para derrotar al bando atahualpista. Por lo tanto, encontramos una serie de razones para entender el fracaso de esta resistencia. Básicamente, una de esas razones es la falta de integración en torno a una unidad que busque acabar de manera contundente la presencia española. Esas contradicciones que hay al interior del mundo andino, la serie de etnias que están, algunas a favor de los españoles, otras en contra de los españoles, va a provocar pues el fracaso. En esta oportunidad un poco les voy a comentar los puntos que vamos a tratar en la clase. Por un lado, se ha planteado ya la definición de qué se entiende como resistencia andina en el siglo XVI. Luego hemos explicado las razones del fracaso, para pasar luego a explicarles a ustedes la famosa marcha al Cusco, que se da a partir de 1533, que tiene como objetivo llegar al corazón del imperio, y se va a producir todo ese conjunto de saqueos, matanzas, violaciones, destrucción de la capital de Tahuantinsuyo. Pero por otro lado, también este tipo de ocupación va a favorecer principalmente a Pizarro, y es algo que a Diego de Almagro, él no le está muy de acuerdo. Por esa razón que Almagro decide hacer una expedición hacia el sur, lo que hoy día es Chile, ¿no? También comentaremos cómo se dio esta expedición hacia el sur. Para poder tratar más adelante, en el punto número 4, lo que va a suceder al interior del Tahuantinsuyo con la ocupación española, que es la fundación de ciudades. Un conjunto de ciudades que se van a lograr crear dentro de este territorio, lo que hoy día es el Perú, ciudades españolas,
básicamente bajo el modelo de lo que es las ciudades de allá de la península ibérica, y tocaremos un poquito lo que es la fundación de nuestra capital del Perú, que es la Fundación de Lima, para luego explicarles a ustedes ya la resistencia que se da a partir de Manco Inca, y luego lo que va a ser considerado como los incas de Vilcabamba, ¿no? Para pasar luego a un punto final, que es la resistencia cultural. Ahí comentaremos lo que es los movimientos como el Taqui Oncoy, el mito del Incarri, Yanaguara, entre otros. La marcha al Cusco. La marcha al Cusco se dio en 1533. Esta marcha empezó desde Cajamarca hacia el corazón del imperio. Los españoles, dirigidos por Pizarro, tenían mucho interés en conocer, y también ellos creían que el Cusco representaba la mayor concentración de todas las riquezas que había en el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, su ambición, su codicia era llegar a la capital del imperio de los incas. En ese sentido, parten un conjunto de españoles desde Cajamarca, con el apoyo de las etnias que ya habíamos mencionado, hacia este lugar, desde Cajamarca hacia el Cusco. En esta ruta también habrá algunas de las etnias van a sumarse a la marcha, ¿cuáles? Como los cañaris, como los huancas, entre otras. Esta marcha al Cusco empieza en Cajamarca, posteriormente de la muerte de Atahualpa. Para esto, Pizarro nombra como sucesor de este inca a uno de los hijos de Huayna Cápac. Será llamado Túpac Hualpa, conocido también por los españoles Toparpa. En ese camino hacia el Cusco se va a dar inicio a la resistencia militar incaica. ¿Quiénes son los que van a resistir? En primer lugar, son los generales de Atahualpa. Sus nombres son Quisquis, Rumiñahui y Calcuchimac. Mencionar que Quisquis, por ejemplo, sus huestes, su fuerza se concentraba en el Cusco. A la muerte del Inca Atahualpa, Quisquis se encontraba en el Cusco y toda la fuerza se encontraba en esta zona del sur. En el caso de Rumiñahui, él va a atacar por el centro, y en el caso de Calcuchimac, él va a atacar por el norte del territorio, ¿no? Cuando se da esta marcha, mencionar que el inca nombrado como sucesor, llamado también Inca Títere, nombrado por los españoles, va a morir envenenado, y se le acusa de esta muerte a Calcuchimac. Calcuchimac finalmente va a morir en la hoguera. Acusado de ser el responsable de la muerte de Toparpa. Pero en ese transcurso de los hechos que estoy comentando, mencionar que Manco Inca, por ejemplo, Manco Inca era otro hijo de Huayna Cápac. Manco Inca era otro hijo de Huayna Cápac, y Manco Inca va a reclama, ¿no?, el trono imperial. El trono imperial. Manco Inca estaba vinculado mucho con el sector huascarista, y por lo tanto él decide acercarse hacia los españoles en ese proceso en donde estos españoles a su vez están dirigiéndose hacia el Cusco. En este contexto, mencionar que es muy probable que Manco Inca haya creído, ¿no?, que los españoles eran enviados por el famoso dios Huiracocha. Hay una especie de mito en la cual se habla mucho del regreso de Huiracocha, y se cree pues que los españoles están representando a este dios. Y justamente este mito está vinculado a que Huiracocha permitiría el retorno del poder pues a ellos, a los huascaristas, recordando que había una guerra civil entre las facciones de Huáscar con las facciones de Atahualpa, ¿correcto? Por lo tanto, Manco Inca llega a contactarse con los españoles. En ese contacto con los españoles, Manco Inca pide pues que le den el trono imperial, correcto, y que podría Manco Inca también ser una ayuda para poder llegar a derrotar las fuerzas de Quisquis que se encontraban en el Cusco.
Justamente en ese conjunto del contacto que hay entre Manco Inca y las huestes españolas, se produce la muerte de Tupac Hualpa y a su vez pues la muerte de Calcuchímac. Cuando se da estas dos muertes, Manco Inca, que era una persona muy joven, tenía 18, 19 años, Manco Inca será nombrado el sucesor de Toparpa. Y con Manco Inca van a poder lograr ingresar al Cusco. Pero en el trayecto, como se mencionó en una clase anterior, los españoles siguen recibiendo el apoyo de algunas etnias. En el camino, por ejemplo, se suman los cañaris, los huancas, ¿correcto? Y va a lograr, pues, Manco Inca tener, junto con los españoles, el apoyo de estas etnias para poder derrotar a los generales que faltaban. ¿Quiénes eran ellos? Eran Rumiñahui y a la vez también Quisquis, que se ve diezmado, acorralado, porque todas las tropas están llegando al Cusco. Finalmente Quisquis decide retirarse, trata de buscar llegar hasta Quito, quiere conquistar Quito, pero finalmente va a ser asesinado, ¿correcto? Por lo tanto, los tres generales de Atahualpa serán derrotados y se va a producir el ingreso tan anhelado de los españoles a la capital del imperio, que es el Cusco. Con respecto a la ocupación del Cusco, ¿no? Los españoles habían logrado tener el apoyo de muchas etnias y a la vez de Manco Inca. Por un lado, vamos a encontrar el interés de los españoles por tener el control del Cusco, la capital del imperio, lugar donde se concentraba para el español la mayor cantidad de riquezas. Pero por otro lado, Manco Inca lograba pues esperanzarse en los españoles, que los confundía con semidioses, que podría los españoles nombrarlo a Manco Inca como soberano de todo el Tahuantinsuyo. Dos proyectos totalmente diferentes. Uno, la ambición de los recursos, de los tesoros del Tahuantinsuyo, y por otro lado, la ambición de Manco Inca por recuperar el trono del Tahuantinsuyo, tener el trono del Tahuantinsuyo. La llegada al Cusco va a ser a finales de 1533. Manco Inca los apoya para esto, el esperanzado de que se le va a dar el alto mando, la Mascaipacha, cosa que ocurre, ¿no? Manco Inca ya era un inca títere, pero Pizarro lo corona formalmente en el Cusco como es la cabeza, el corazón de todo el imperio incaico. A partir de ese momento, los españoles empiezan pues a mostrar todo su interés. Desarrollan una serie de saqueos. Se plantea que, por ejemplo, el templo del Coricancha, que tenía láminas doradas, según lo que cuenta el cronista Inca Garcilaso, va a ser objeto pues de todo un conjunto de desmanes, saqueos, robo, hurto, violaciones, excesos. Los incas, que un momento pensaban que los españoles eran enviados de Huiracocha, una especie de semidioses, al final poco a poco ellos empiezan a darse cuenta de que realmente no era ningún tipo de enviado, sino más bien querían acabar con los tesoros del Tahuantinsuyo. En la serie de excesos, la serie de saqueos que se produce va a generar también malestar en el propio Manco Inca. Según cuenta algunas crónicas, Manco Inca fue objeto también inclusive hasta de abuso de parte de los españoles. Se decía, pues, por ejemplo, que los españoles agarraban su nariz para poder apagar las velas, miccionaban sobre su cuerpo, inclusive hasta violaron a su propia hermana. Estas cosas cuentan las crónicas. Entonces Manco Inca, fastidiado por tantos abusos, decide pasar la resistencia juntamente con el sumo sacerdote conocido como el Huilac Huma o Huilac Humo. Los dos van a buscar la manera de lograr continuar la resistencia que en un momento fue acabada, dirigida por los llamados generales de Atahualpa, ¿no? Pero paralelamente a esos hechos que hemos visto, ¿no? El saqueo y muerte en el Cusco, el nombramiento de Manco Inca, y Manco Inca que se pasa a resistencia, mencionar que también los españoles
van a empezar a repartir lo que se conoce como las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Bueno, las encomiendas ya se habían dado desde la llegada de los españoles a América, al llamado Nuevo Mundo. La encomienda, por un lado, formalmente era la entrega de indígenas a los españoles para que los españoles puedan evangelizar a los nativos. Esa es la formalidad de la encomienda. Repito, la entrega de españoles, la entrega de indígenas a un español para que el español pueda adoctrinarlos, para que se pueda convertir a la religión católica. Pero en el fondo era una forma de abuso, una forma de dominación, porque el español lograba adquirir pues las tierras de los indígenas, usarlos como mano de obra, ¿sí?, esclava. Al final la encomienda se convirtió en una institución jurídica española que formalmente era para la evangelización, se convirtió en un mecanismo de explotación. Entonces también dentro del corazón del imperio se empezaron a distribuir las encomiendas para favorecer a los españoles que juntamente con Pizarro llegaron a este lugar. Con respecto a la expedición de Almagro, luego de que Pizarro logre controlar totalmente el Cusco, Diego de Almagro decide partir en 1535 a buscar más tesoros, más tierras y el control pues de nativos. En ese sentido, en 1535, Diego de Almagro sale hacia el sur, lo que hoy día sería el país de Chile. Esta expedición hacia el sur de Diego de Almagro va a ser un fracaso. Aspectos climatológicos, la presencia de la cordillera, zonas pues evidentemente que veían en su esplendor, pero no había ningún tipo de tesoros, ni oro, ni riquezas. Por lo tanto, cuando ellos están llegando más al sur, no encuentran nada de lo que pensaban. Inclusive, habían encontrado etnias que están ubicadas en esta zona de Chile, ¿no?, hoy día conocidas como los mapuches, antiguamente araucanos, que van a ser muy hostiles contra la presencia española. En ese sentido, Almagro decide abandonar su expedición y regresar al Cusco. Pero para esto, Almagro tiene pensado otro proyecto. Tiene pensado tener el control de la capital del imperio. Tanto así que esto da origen a lo que se conoce como las famosas guerras civiles entre los españoles. Para poder lograr tener el control del Cusco, también busca aprovechar a una parte de la élite incaica y se va a encontrar con un opositor a Manco Inca. ¿Quién será? El Inca Paulo, o Paulo Inca, también llamado. Este Inca Paulo va a ser nombrado por Almagro como otro Inca títere para poder lograr llegar al Cusco y deshacerse de Manco Inca. Pero lo que no sabe Almagro es que Manco Inca también está pensando en lograr enfrentarse a las tropas españolas. Por lo tanto, hay una serie de acontecimientos que se van a producir en torno a la recuperación del Cusco por parte de Almagro, con este Inca títere llamado Inca Paulo, y por otro lado Pizarro, que ya había abandonado el Cusco porque estaba empezando a fundar ciudades y dejando a sus hermanos bajo el control del Cusco. En ese sentido, Manco Inca va a lograr iniciar la resistencia. En el contexto de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, ellos, dirigidos por Pizarro, buscan establecer ciudades al estilo español. Ciudades que van a tener una plaza principal, la representación del gobierno local y también la presencia pues, de la institución religiosa, la Iglesia Católica. Es usualmente lo que encontramos, ¿no?, cuando nosotros viajamos a una serie de ciudades al interior de nuestro país. Vamos a encontrar la misma forma de distribución, una plaza, la iglesia al costado y la representación del gobierno municipal conocida el día de hoy, ¿no? Esta fundación de ciudades empezó a partir de la llegada de los españoles hacia el Cusco. Vamos a encontrar acá algunas ciudades importantes, por ejemplo Cusco, fundada en 1534, Trujillo, fundada en 1535,
Jauja, 1534, Huamanga, donde está hoy día la región de Ayacucho, 1539, y Arequipa en 1540. Pero de este conjunto de ciudades también evidentemente está la capital del Perú, Lima, fundada el 18 de enero de 1535. Mencionar que Pizarro va a buscar fundar la capital de lo que va a ser el Perú, ¿sí? Primer punto es que la capital va a ser la ciudad de Jauja, fundada en 1534, o también llamada Sausa. Esta ciudad no correspondía después a las necesidades de los españoles. Los españoles buscaban otro lugar, un lugar de fácil acceso hacia el mar, de fácil huida, de que de repente, ¿no?, los nativos, los indígenas, se organicen y busquen recuperar el poder. Por lo tanto, los españoles tendrían que ver la manera de salir rápidamente hacia el mar, ya que el transporte, los barcos le podían, ¿no?, conducir hacia la península ibérica. Por lo tanto, un lugar accesible hacia el mar que tiene una serie de valles, correcto, y una zona un poco más, entre comillas, tranquila, va a ser justamente la que se encontrará en lo que es hoy día nuestra ciudad de Lima. Para esto, los españoles llegan a Lima el 6 de enero de 1535 y posteriormente se va a fundar la ciudad oficialmente el 18 de enero. La fundación de Lima se demora producto de que en los días de la llegada hacia lo que es hoy día la capital, Lima, hasta el 18 de enero, había un conjunto de indígenas que también van a ser sometidos, reprimidos, ya que antiguamente esta zona de Lima le pertenecía a un curaca, ¿sí? A un curaca, ¿correcto? Llamado Taulichusco. El curaca llamado Taulichusco. Él es el que se encontraba dirigiendo este curacasco que se encontraba en lo que hoy día es nuestra capital. Un conjunto de hechos violentos logran pues ser parte de estos conjuntos de acontecimientos que terminan con la llegada de los españoles hacia la capital y la fundación de la ciudad de Lima el 18 de enero. Ahora, hay un tema, ¿no? Lima va a ser conocida como la ciudad de los reyes. La ciudad de los reyes. Este término de la ciudad de los reyes en realidad no se debe a los reyes católicos, porque los reyes católicos ya habían muerto hace mucho tiempo. El que estaba gobernando España era Carlos V. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciudad de los reyes, ¿a qué se debe? Se debe justamente a los Reyes Magos. Recordarán que la llegada de los españoles hacia Lima fue el 6 de enero, justamente el día en donde se celebra la llamada Bajada de los Reyes. Por eso que Lima va a ser llamada la ciudad de los reyes. Por lo tanto, el sentir católico, ¿no?, el fervor católico de los españoles hacen llamar a la capital la ciudad de los reyes. Por otro lado, también tenemos que mencionar el caso del Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, que está muy cercano hacia el llamado antiguo Damero de Pizarro, va a lograr ser parte de toda esta justificación religiosa, ya que los españoles argumentan de que desde ese Cerro San Cristóbal llegó la ayuda divina, ¿no?, la ayuda de la iglesia, la ayuda simbólica de la religión católica, ¿no? Vamos a comentarles, ¿no?, esta imagen, como les dije, ¿no?, en clases anteriores, la imagen de Santiago Mataindios, ¿no? Por lo tanto, este Cerro San Cristóbal está hoy día erigido en la parte más alta una cruz, justamente la cruz de la imposición cristiana hacia todos nosotros. En ese sentido, también está parte de la dominación ideológica, la justificación a través de la fe católica sobre el mundo andino. Con respecto a Manco Inca, ¿no?, Manco Inca, que ya conoce las reales intenciones de los españoles, decide continuar la resistencia y él va a buscar la manera de cómo poder salir del Cusco
ya que algunas de las tropas incaicas se encuentran en Yucay. Para esto hay que mencionar que Hernando Pizarro se había quedado junto con los otros hermanos de Francisco dirigiendo pues el Cusco, mientras que su hermano estaba fundando ciudades, y en una de ellas pues es nuestra capital, la ciudad de Lima. Manco Inca, bajo un objeto de querer, ¿no?, ir a encontrar un ídolo de oro y dárselo a estos españoles, Hernando Pizarro, va a lograr escapar, ¿no? Los españoles ambiciosos del oro, de la plata, deciden permitir que Manco Inca pueda ir a buscar este famoso ídolo, pero al final solamente era un complot, una manera de poder lograr escaparse. Manco Inca entonces, juntamente con el sumo sacerdote Huaylas Humo, llegan a Yucay, y desde Yucay van a lograr dirigir la forma de responder militarmente a las tropas españolas. Convoca un conjunto de nativos y se decide dirigir una ofensiva militar entre el año 1536 a 1537, que tienen dos escenarios. Uno, Cusco, donde está Manco Inca, donde está el sumo sacerdote, el Huaylas Humo, y por otro lado está Lima, dirigido por Kisu o Titu Yupanqui, ¿no?, un militar al servicio de Manco Inca, que muy aguerrido, muy belicoso, y que tiene varios avances, varios éxitos. Pero vamos a explicarles por partes. En el caso del Cusco, las tropas dirigidas por Manco Inca se enfrentan a las tropas dirigidas por Hernando Pizarro. En estos enfrentamientos se decide ocupar la famosa fortaleza de Sacsayhuamán, ¿correcto? Un punto estratégico para el control de lo que sería el Cusco. En este conjunto de enfrentamientos muere inclusive uno de los hermanos de Francisco Pizarro, que es Juan Pizarro. Pero el apoyo de las etnias hacia los españoles va a ser cada vez más contundente. Finalmente se decide dejar el control de esta fortaleza, ya que faltaban provisiones, faltaba agua, faltaba el soporte logístico, y además muchos de estos nativos habían abandonado sus tierras y tenían que regresar a continuar las faenas. Acuérdense ustedes que el elemento sustancial es el soporte económico, la alimentación. Entonces la falta de provisiones, la ausencia de aspectos logísticos hacen que las tropas de Manco Inca logren poco a poco ceder ante el avance español. Entre estos retrocesos de las tropas de Manco Inca podemos mencionar el papel valeroso de un general muy conocido que se llama Cahuire, que dice que él se lanzó hacia el vacío para evitar que sea objeto de control de parte de los españoles. O sea, un acto de suma valerosidad. Cahuire decide no aceptar que sea detenido y se decide lanzarse al precipicio. Huaylas Humo también, al ver que los españoles estaban logrando avanzar, Huaylas Humo, el sumo sacerdote, también decide retirarse. Por lo tanto, todas las tropas de Manco Inca deciden retirarse ante el avance español. Finalmente esto es favorable para las huestes españolas. Manco Inca poco a poco entonces cede terreno y se retira finalmente hacia lo que es la zona de Vilcabamba. Por otro lado, en el caso de Lima, ¿por qué Lima es objeto de ataque? Porque ahí se encontraba Pizarro. Por lo tanto, en ese lugar se va a dirigir la resistencia militar por el general Kisu o Titu Yupanqui. Va a haber varios avances, hay varias derrotas, mueren un conjunto de batallones españoles. Se cree que Lima casi iba a ser controlada por estas tropas incaicas. Pero nuevamente, ¿no?, el apoyo hacia los españoles, hacia Pizarro, las etnias que no querían volver pues al control del imperio incaico, hacen que finalmente también las tropas sean diezmadas en las zonas de Lima.
Finalmente Quisuyupanqui, Tituyupanqui va a ser derrotado y por lo tanto el intento de lograr dirigir esta resistencia militar en estos dos escenarios va a ser un fracaso. Volviendo a Manco Inca. Manco Inca logra establecer contacto con Diego de Almagro, que justamente le estaba regresando para ocupar el Cusco. Pero no hay ningún tipo de acuerdo, hay una conversación, los incas no confían en Almagro, por lo tanto este tipo de negociación para poder lograr recuperar el control del Cusco no llega a un buen puerto, ¿no? Por lo tanto, Manco Inca decide retirarse a una zona que es Vilcabamba. Vilcabamba está ubicado en la selva cusqueña. Mucha gente cree que el Cusco es solamente sierra. No, también hay una parte oriental que tiene su selva, ¿no? ¿Por qué se decide justamente esta zona de Vilcabamba ser el lugar donde Manco Inca logra tener el control de este territorio? Por su difícil acceso, por la abundante vegetación. Acuérdense de lo que les mencioné al inicio de esta clase. El conocimiento del terreno, la ubicación geográfica, hace que esta zona de Vilcabamba sea una zona liberada. Una zona liberada que los españoles no van a poder lograr recuperar el control. No logran tener el control, evidentemente, de todo el Cusco, y Vilcabamba es una zona aislada que se mantiene al margen del dominio español. Por lo tanto, Manco Inca decide dirigir una serie de acciones. Vamos a mencionar una especie de guerra de guerrillas. No va a poder tener la fuerza como tuvo antes. Su ejército fue diezmado en gran proporción. Pero sí va a lograr hacer una serie de ataques muy puntuales contra los españoles, ¿sí? Pero no tiene ningún tipo de gran carácter como se dio anteriormente. Pero finalmente, ¿qué pasa con Manco Inca? Manco Inca va a ser asesinado, ya que él había cedido en confiar con los seguidores de Almagro. Ya se estaba dando las guerras civiles entre los pizarristas y almagristas. Algunos almagristas piden ayuda a Manco Inca. Manco Inca acepta esa ayuda, pero al final estos almagristas que son aceptados en esta zona de Vilcabamba van a ser los asesinos de Manco Inca. Luego de la muerte de Manco Inca será nombrado como Inca de Vilcabamba Sayri Tupac. Sayri Tupac será gobernante de esta zona de Vilcabamba entre 1545 hasta 1561. Hay que tomar en consideración que esta zona de la selva cusqueña era una zona liberada. Por lo tanto, se puede decir que hay dos gobiernos paralelos. El gobierno oficial, virreinal, ya que para 1542 se crea el virreinato, y un gobierno incaico menor, de poca dimensión, pero que permanece en este lugar, en este escenario, y que de cierta forma va a ser un gobierno que no estará al tanto de lo que busca España, ¿no? Sayri Tupac, en realidad, más que continuar la resistencia, Sayri Tupac quiere ser reconocido por los españoles como una autoridad, quiere recibir beneficios. Finalmente se le va a entregar un repartimiento de terrenos en una zona llamada Yucay, y esto va a ser reconocido por un virrey, el virrey Hurtado de Mendoza. Se conoce a través de las crónicas que Sayri Tupac llega hasta Lima y tiene una conversación con este virrey, ¿no? Esta llegada a Lima de un inca es bastante controversial, ¿no? Por toda la usanza de la época, ¿no? Cargado junto con las yanaconas, sus sirvientes personales, y va a tener una reunión con el virrey, ¿no? Finalmente el virrey le da estos terrenos, estas tierras en Yucay, y a partir de ese momento Sayri Tupac no regresa a Vilcabamba, y decide pues irse al lugar que se le había dado, ¿no? Esta zona de Yucay. Inclusive también va a aceptar la fe católica,
llega a tener un matrimonio católico bajo la usanza católica, y que también se menciona que él es autor de una famosa frase, ¿no? Se dice que él una vez, cuando estaba departiendo una comida, él exclama, haciendo una metáfora, ¿no? Diciendo esta frase, ¿no? Antes yo tenía todo el mantel y ahora solamente me entregan unas hilachas. Un poco tratando de dar una comparación de que no tanto él como persona, sino sus antepasados, los incas, tenían el control de todo el imperio y solamente ahora le entregan unas cuantas tierras, unas hilachas. Es muy posible que Sayri Tupac haya muerto envenenado, ya que se había producido, ¿no? La enemistad, la oposición del siguiente sucesor, que es Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui se enfrenta, vamos a decir, con su hermano Sayri Tupac, y él va a reclamar la posesión de Vilcabamba. Titu Cusi Yupanqui gobernará esa zona de Vilcabamba entre 1561 a 1569. Para esta fecha, y según se cuenta, se está dando un movimiento casi cultural de resistencia conocido como el Taqui Oncoy, que tiene como principal, ¿no?, influencia toda esta zona de Vilcabamba hacia lugares determinados que luego comentaremos en la parte de resistencia ideológica. Titu Cusi Yupanqui en cierta forma es el responsable de haber generado condiciones para que se dé el nacimiento de este movimiento de resistencia ideológica, el Taqui Oncoy. Titu Cusi Yupanqui también logra firmar un acuerdo de paz con los españoles llamado la Paz de Acobamba. Con esta Paz de Acobamba se va a permitir el ingreso de misiones religiosas hacia la zona de Vilcabamba para cristianizar a los nativos, cosa que no va a ser del agrado de las autoridades religiosas incaicas, el Huilac Humo. Titu Cusi Yupanqui también se conoce de que fue un cronista, también juntamente con Juan Poma de Ayala y con Juan Santa Cruz Pachacuti. Titu Cusi Yupanqui es parte de los únicos cronistas andinos o indígenas. A la muerte de Titu Cusi Yupanqui, el siguiente sucesor es Túpac Amaru I. Túpac Amaru I decide neutralizar los acuerdos que se habían firmado por su antecesor y va a reiniciar las hostilidades tanto ideológicas como militares. Esto ocurre justamente durante el gobierno del quinto virrey, el virrey más conocido de todos los 40 virreyes que se tuvo en el Perú, el virrey Francisco de Toledo. Toledo, ante la información de este reinicio de estas hostilidades, Toledo manda tropas, capturan a Túpac Amaru I y Túpac Amaru I será ejecutado en la Plaza del Cusco, ante la presencia de cientos y cientos de indígenas, ser ejecutado. Esto, según se cuenta, no llegó a ser tolerado por las autoridades españolas. Acuérdense que en ese contexto al indígena se le veía como una persona, como una especie de niño, hay que tratar de evangelizarlo, y se había hecho una serie de violaciones, de ejecuciones, de un genocidio, pero para la época del virreinato esto un poco se daba un cambio en la mirada, ¿no? Se puede decir que había dos fases de la penetración española, una penetración violenta, excesiva, radical, extremista, y cuando ya se cree el virreinato, esta forma de control básicamente se priorizaba el elemento ideológico y no se quería cometer más extremismos. Esto le digo porque Toledo se le va a observar, se le va a cuestionar haber dado muerte a Túpac Amaru I, ¿correcto? Y se menciona que hay una famosa frase que se dice, ¿no?, que el rey de España le había planteado a Toledo: yo te mandé a gobernar, pero no te mandé a matar reyes.
La resistencia militar bélica del mundo andino terminó en el siglo XVI con la ejecución de Túpac Amaru I. Pero, por otra parte, la resistencia cultural, ideológica, también se va a desarrollar paralelamente con los incas de Vilcabamba, inclusive hasta el siglo XVII, entrando al siglo XVII. Y algunas de ellas, inclusive, son parte de todo el pensamiento andino que se mantiene en la actualidad. Comentemos cuáles son los principales movimientos llamados también mesiánicos, o también se conoce como la resistencia cultural andina. Cuando hablamos de un movimiento mesiánico, tener cuidado, porque acá hay una palabra que está presente, Mesías. Por lo tanto, cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de Jesús, el Salvador. Y en ese sentido, la influencia del mundo católico también va a lograr mezclarse con los elementos andinos. Por lo tanto, durante la llegada de los españoles y todo el papel que tiene España en América, en el Tahuantinsuyo, va a ser objeto de lo que se conoce a nivel antropológico con el nombre de sincretismo cultural, que es la mezcla de todo el mundo español, católico en especial, y todos los elementos pues andinos, el llamado sincretismo cultural. Y en algunos de estos movimientos que se llaman mesiánicos, porque justamente hablan de, en este caso, no de Jesús como un salvador, sino de un Inca salvador, se va a lograr evidenciar a través de estos llamados movimientos, ¿no? Empecemos. El movimiento más conocido es el Taqui Oncoy, llamado también como el canto de dolor o canto de sufrimiento. Tiene como líder a un señor llamado Juan Chocni. Este movimiento de resistencia ideológica tiene que ser comprendido de esta manera. Es una resistencia ideológica, simbólica, contra los elementos españoles, principalmente de la evangelización. Es una manera de responder culturalmente ante la penetración ideológica española. ¿Por qué? Por ejemplo, el nombre de canto de dolor o canto de sufrimiento, esto se va a expresar a través de un baile. Este es muy interesante. Ustedes deben entender que la danza, el ritual, el baile, también ha estado muy presente en el mundo andino. Y esto no era tan entendido por el marco ideológico español. Cuando los españoles veían danzas, bailes andinos, pensaban que era una especie de conversación que ellos tenían con el demonio desde su mirada. Acuérdense que el fervor católico para ese momento, el siglo XVI, era expresar con una forma de seriedad, ¿no? Ustedes entienden, el mundo católico más antiguo no era tan vinculado con ritos, con danzas, ¿sí?, con movimientos del cuerpo, sino cuando una persona está movilizándose, mueve su cuerpo, pareciera desde el mundo católico que estaría pues el demonio está en su cuerpo, ¿no? Por lo tanto, los ritos, en ese caso del movimiento llamado de Taqui Oncoy, se expresaba con bailes, ¿sí? Ellos danzaban, y esa danza es una forma de resistencia también cultural. Acuérdense de la famosa danza de las tijeras. En ese movimiento se buscaba plantear el retorno de las huacas. ¿Qué son las huacas? Las huacas eran los lugares sagrados del mundo andino. Y dentro de los lugares sagrados del mundo andino habían algunas huacas especiales, ¿no? Por ejemplo, en Lima, Pachacamac. Otra huaca estaba en el Cusco. Otra huaca se encontraba en la zona de Ayacucho. Tenemos entonces los centros ceremoniales. No todo lugar arqueológico, como les había comentado en clases muy anteriores, no es una huaca. Una huaca
es un centro ceremonial. Un centro ceremonial. ¿Y por qué ellos planteaban la necesidad de retorno de las huacas? Ese retorno, pues, de toda la mirada religiosa andina. Es decir, la lucha de la imposición contra el catolicismo. ¿Sí? Contra el catolicismo. Esto no va a ser del agrado justamente de los españoles, que acusaban de este movimiento como movimiento pagano, un movimiento herético. Por lo tanto, van a ser enviados personas muy especiales para poder lograr acabar con este movimiento, que se conoce con el nombre de los famosos extirpadores de idolatrías. Estos extirpadores de idolatrías eran como una especie de comisarios especiales del catolicismo, que venían con el objetivo de acabar con el Taquionco, entre los cuales se destaca uno de ellos, Cristóbal de Albornoz. Albornoz, junto con otros, destruye las huacas, destruye los ídolos, destruye también objetos importantes que son los queros. En los queros se representaba, ¿no?, una serie de imágenes que los españoles consideraban paganos. La serpiente, por ejemplo, conocido como Amaru en quechua. Entonces, este tipo de destrozos conllevaron al final a matar a todos los seguidores de este movimiento Taquionco y juntamente con el líder Huanchocle. Este movimiento, mencionar, ya para ir cerrando este punto, fue difundido por Tito Cusi Yupanqui y tuvo como escenario todo el sur andino en especial, llegando a plantear la necesidad de lograr recuperar el control de estos centros ceremoniales. El segundo movimiento mesiánico es el mito del Incarri. Cuando hablamos de mito, estamos hablando de una historia fantasiosa, una historia que no es real, y la historia que se va a lograr comentar durante todo el periodo virreinal, a partir del siglo XVI, es plantear el retorno de un inca rey. Es decir, dentro del imaginario andino hay un inca que su cadáver está enterrado en varios lugares del Perú. Su cabeza en el Cusco, sus brazos en el norte, sus piernas en el sur. Y que en un futuro estos pedazos de su cuerpo, enterrados en varios lugares, van a unirse nuevamente. Claro que esto nunca va a ocurrir en la práctica. Lo que pasa es que solamente es una metáfora, aludiendo de que hay alguien que va a lograr salvar al mundo andino de su explotación. Alguien simbólico. Podría ser Túpac Amaru II, por ejemplo, ¿no?, en el siglo XVIII. Este es el famoso mito del Incarri. Y luego tenemos a dos movimientos muy parecidos, que es el Yanaguara y el Moro Oncoy. El Yanaguara y el Moro Oncoy van a ser movimientos de resistencia estrictamente contra los símbolos occidentales y también con respecto al tema de las enfermedades. Las enfermedades son movimientos que van a lograr plantear, a cuestionar que el mundo andino haya aceptado la simbología occidental en sus casas, en su vida. Se manda a destruir rosarios, cruces, por ejemplo, todo elemento occidental. Y que de cierta forma el mundo andino está así por justamente haber logrado aceptar todo lo que impone España. Inclusive también son las enfermedades. Acuérdense que en el siglo XVI uno de los factores que provoca el descenso demográfico son las enfermedades. Y dentro de la cosmovisión andina, ¿por qué se propagan las pestes y enfermedades? Justamente porque el mundo andino está aceptando la imposición ideológica cristiana occidental española. Por lo tanto, tanto el Yanaguara y el Moro Oncoy plantean justamente esa resistencia, no a tolerar, no a aceptar
esos elementos simbólicos que vienen del mundo católico y también hacer una advertencia sobre el tema de las enfermedades, que es una especie de resultado por haber aceptado esa imposición. En ese sentido, la resistencia andina se mantiene en el siglo XVI, después de la muerte de los incas de Vilcabamba, a nivel cultural. Y este tema ideológico es muy importante porque el sincretismo, la combinación de elementos, hace notar que en el conjunto de acontecimientos que se van a producir, siglo XVII, siglo XVIII, el mundo andino mantiene su resistencia. El elemento católico, por ejemplo, se plasma con aspectos muy concretos. Señor de los Milagros, llamado el Cristo de Pachacamilla. Se cree que se sigue venerando pues al famoso dios Pachacamac, el llamado Señor o el Dios de los temblores. Por otro lado, tenemos el caso de la famosa Virgen de Chapi, ¿no? La Virgen de Chapi, si uno se da cuenta, en Arequipa, su ropa tiene una forma geométrica de triángulo. Esto alude a que sea también los apus, que son las almas de los cerros, que en el fondo se está venerando. Por lo tanto, la resistencia cultural y ideológica también se mantiene a través del sincretismo andino. Con esto, entonces, cerramos nuestra sesión. Esperamos que ha sido de su agrado. Esperamos sus comentarios y compartan todos los contenidos de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.